Dios te bendiga. Quería compartirte la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermosa palabra de Dios que nos habla que es una de las oraciones modelos también a seguir, que es para cuando queremos que Dios responda, que Dios responda a algo que estamos pasando grave, alguna situación difícil. Creo que no hay mejor momento para tener en cuenta y recordar esta oración que Dios le dijo a Salomón. Dice que si Dios cerrara los cielos, si no iba a haber lluvia, eso significa estar relacionado con la provisión de Dios, con estar relacionado con mis finanzas, con mi economía. Muchas veces hay personas que se les cierran los cielos, que los cielos se les cierran, no hay lluvia. Antiguamente Israel dependía mucho de la lluvia. Estaba la lluvia temprana y estaba la lluvia tardía. Aunque no voy a hablar de eso, pero simplemente una explicación. La lluvia temprana es la lluvia que ablanda todo, es para poder arar y poder sembrar. Y la lluvia tardía es para que el fruto crezca, se desarrolle y pueda haber cosecha. Pero dependía mucho de la lluvia. No tenían sistema de riego, no hay sistemas como hay acá, donde hay acequias, donde hay canales, donde el agua corre. En Israel es totalmente distinto, dependía totalmente de la lluvia. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando, dice, para que no haya lluvia. Y sabemos que cuando no había lluvia, no había prosperidad, no había bendición, no había comida, no había nada. La gente se empezaba a pasar necesidades, empezaba a tener hambre. Y dice en una parte que el cielo estuvo cerrado durante 3 años y medio, que no llovía, hasta que vino Elías nuevamente, oró a Dios y la lluvia vino. Debemos orar para que la lluvia de Dios venga a tu vida, para que esa lluvia de Dios venga y pueda prosperar tu vida espiritual en primer lugar, para que tú puedas prosperar económicamente, para que tú puedas salir adelante económicamente. Dios va a tratar con tu corazón, Dios va a tratar con tu vida. Una de las cosas que nos enseña la palabra es que lo que debemos hacer como pueblo de Dios, cuando vemos que no hay respuesta, cuando vemos que no logramos obtener lo que estamos pidiendo, incluso Santiago dice: oráis y no tenéis, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces el ser humano anda buscando egoístamente todo para sí.
El ser humano por naturaleza quiere todo para sí. Quiere que le vaya bien, quiere que solamente a él le vaya bien. Entonces, una de las cosas que debemos hacer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es humillarnos delante de la presencia de Dios. Y es por eso que la palabra dice, si cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Eso está relacionado con la enfermedad, está relacionado con enfermedades, pestilencia en el cuerpo. Pero dice la palabra de Dios, aún habiendo todas esas cosas, que no va a haber prosperidad, que no va a haber la bendición de Dios para tu vida, en tu finanza, en tu economía, cuando todo eso empiece a faltar, cuando empieces a tener hambre, cuando venga la peste, cuando venga la pestilencia, cuando vengan las enfermedades. Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo. Ahí está la clave, si se humillare mi pueblo. Y es que por naturaleza, muchas veces Dios no hace cosas, Dios no responde a veces nuestras oraciones, porque no nos humillamos. No nos humillamos delante de la presencia de Dios. Dios dice que atiende al que es constricto de espíritu y tiembla mi palabra. A ese oiré, dice el Señor. Hay personas que Dios no las oye. O sí, Él escucha, pero no los oye. O sea que no les da la respuesta, no obtienen lo que están pidiendo. Y nosotros debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando hay situaciones difíciles, hay situaciones que no queremos, no quisiéramos estar ahí, pero muchas veces las tenemos que pasar. Situaciones de enfermedad, situaciones, crisis económicas, que nos empieza a faltar todo. Y es ahí donde el pueblo de Dios dice que clamaron a Jehová. Hubo un tiempo, en el tiempo de GT, donde empezaron a tener hambre, se empezaban a morir de hambre, y clamaron a Jehová, dice. Y Dios les envió un libertador, que era GT. Hay muchas partes de la palabra de Dios donde dice que el pueblo clamó, y clamar a Dios es humillarse. Es humillarse, es doblegar su corazón de orgullo, de soberbia, todo eso que hay en nuestro corazón, que dice, yo sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que Dios hace. Dios permite muchas veces cosas fuertes en nuestras vidas para que podamos doblegar nuestro corazón, para que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios, no ante el ser humano, pero sí ante Dios, para que podamos decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona por haber sido tan duro, perdona por haber sido tan orgulloso, por haber sido tan soberbio, por haber sido tan pedante, tan egoísta, tan egocéntrico. Perdóname, Señor, perdóname. Ahí es donde Dios empieza a responder. ¿Por qué? Porque hay un quebrantamiento. Las personas se quiebran delante de la presencia de Dios. El dolor, el sufrimiento trae humillación. El dolor y el sufrimiento hace que nuestro corazón se rompa en 1000 pedazos y caiga postrado delante de la presencia de Dios. Cuando ya no hay solución, cuando no hay solución a través del gobierno, a través de la política, cuando nadie te da trabajo, cuando empieza a faltarte todo, cuando ves que tus hijos tienen hambre, es cuando ahí tú te humillas delante de la presencia de Dios. Es ahí cuando tú reconoces que solamente Dios te puede dar la salida. ¿Sabe que hay algo muy interesante en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jonás? Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Fíjense en lo que hizo el rey: se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, símbolo de humillación, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, o sea que no podían comer, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un rey pagano, un rey que tal vez hasta ese momento era una persona egocéntrica, soberbio, porque tenía poder, porque tenía autoridad, porque era el que mandaba todo el mundo en ese pueblo, en esa ciudad. Una ciudad que tenía más de 120.000 personas, era una ciudad muy grande. Pero dice que se levantó de su silla, se humilló, sacó sus vestidos reales, se puso en ceniza, en cilicio, y eso es señal de humillación. ¿Y qué fue lo que mandó? Por 3 días, dice, que no comieran alimentos, que ayunaran, que buscaran a Dios, que se arrepintieran de sus pecados, de su mal camino. Un rey pagano, un rey que no tenía a Dios, pero que sí había oído de Dios, acerca de Dios, de todo lo que Dios había hecho. Y proclamó eso en su pueblo, en su ciudad, durante 3 días. Hasta los niños, hasta los bebés de pecho, dice que no fueron amamantados durante 3 días. 3 días sin darles de mamar. 3 días sin comer esas criaturas. Y los animales tampoco. Y dice que Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios realmente iba a destruir a esta ciudad, porque era una ciudad sangrienta, era una ciudad pecadora, entregada a la inmundicia, entregado a todo tipo de placeres. Había robos, hurto, delincuencia, asesinato, prostitución, todo tipo de cosas, lo que hay en grandes ciudades. Pero dice que él dijo: si se convirtieren de sus malos caminos, dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Y eso es lo que Dios quiere, que nos convirtamos cada uno de nuestro mal camino. Fíjense en que una ciudad que no conocía a Dios, pero que de repente, a través del profeta Jonás, Dios empieza a decir que los iba a destruir. Directamente no les dio opción, directamente iban a ser destruidos. Pero cuando Dios vio el arrepentimiento, cuando Dios vio la conversión, cuando Dios vio que se habían humillado y que clamaban a Dios y que le pedían misericordia, que le pedían piedad, cuando doblegaron su corazón delante de la presencia de Dios, se quebraron, se arrepintieron,
de su mal camino, de sus pecados, de todo lo malo que habían hecho, Dios oyó su oración. Y es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando nos humillamos, podemos ir en una dirección completamente equivocada, en una dirección sin tener en cuenta a Dios, yendo en vicios, en pecados, en placeres, en tantas cosas que hay, robo, asesinato, tanta maldad, llenos de rapiña, llenos de avaricia, llenos de egoísmo. Pero Dios dice, cuando vio que se arrepintieron, cuando vio que cambiaron de su mal camino y se habían humillado, dice que Dios oyó su oración y se arrepintió del daño que dijo que les iba a hacer. Dios no destruyó esta ciudad. Dios tuvo misericordia de esta ciudad. El Señor Jesús hace mención en el Nuevo Testamento de que esta gente era un ejemplo de otras ciudades que cuando oían al Señor no se arrepentían de sus pecados, como Corazín, tantas otras ciudades, Betesda, y dice que en el día del juicio iba a ser más tolerable el castigo, el juicio para Nínive que para esas grandes ciudades. ¿Por qué? Porque esta ciudad se arrepintió de su maldad, de su pecado, de sus asesinatos, de su ira, de sus robos, de su violencia, de su mal carácter, de su envidia, de sus celos, de su odio. Se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Por eso la palabra de Dios nos enseña que una de las oraciones que Dios más contesta, una de las oraciones, en realidad la oración debe contener siempre humillación, debe contener arrepentimiento por los pecados, arrepentimiento por las malas decisiones, por el camino equivocado que muchas veces como hombres y mujeres tomamos y no tenemos en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que va en una dirección hacia robo, adulterio, fornicación, no está teniendo en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso no se debía hacer. Dios puso un límite. Y cuando pasamos esos límites, es como usted, si usted pasa un semáforo en rojo, si la ley lo ve, va a recibir un castigo, va a recibir una multa por haber cruzado el semáforo en rojo. Y Dios dice que todos aquellos que transgreden su ley, si Dios dice no adulterarás y ellos adulteran, si Dios dice no robarás y ellos roban, están pasando el semáforo en rojo, están transgrediendo los mandamientos de Dios, están pasando el límite establecido. Eso es transgredir, eso es transgresión, pasar el límite que Dios estableció para los seres humanos. Leyes que Dios puso, los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todos esos mandamientos de Dios son semáforos en rojo que Dios dice, no los pases, no transgredas mis mandamientos. El día que los hagas recibirás castigo. ¿Sí? Tal vez tú dices, hasta aquí nunca me ha pasado nada. Puede ser, pero va a llegar un día en que va a haber un tribunal cuando tú mueras, porque la Biblia dice, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto hay un juicio. Vas a tener que dar cuenta a Dios en ese día. Vas a tener que decirle por qué hiciste eso. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que no recibiste al Salvador, no recibiste el Redentor. Si te vas de esta tierra sin recibir a Cristo en tu vida, sin haberte arrepentido de tus pecados, te vas a un lugar de tormento eterno donde vas a ser condenado y nunca vas a poder salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios estableció su palabra, sus mandamientos,
aquel que recibe a Jesús en su corazón, aquel que se arrepiente de sus pecados, porque el Señor dice, acérquense a mí, acérquense, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. El Señor dice, arrepiéntanse. Aquí está el reino de los cielos. Y tú dices, ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué el primer mensaje de Jesús fue, arrepentíos? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de mente, es cambiar de actitud. Tú vas en una dirección y de repente Dios te habla y te dice, eso está mal, arrepiéntete, búscame a mí. Arrepentimiento significa volverse a Dios. Tú vas en una dirección contraria a Dios, contraria a su palabra, contraria a sus mandamientos morales. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, venid a mí, el Señor te está diciendo, cambia de estilo de vida, cambia de esa vida de pecado que llevas, esa vida de dolor, de sufrimiento, de angustia, que intentas saciar tu alma y no la puedes llenar con nada, ni con drogas, ni con sexo, ni con nada de lo que hay en este mundo, ni con juegos, ni con entretenimiento, ni con diversión, ni con nada que tú puedas imaginarte, vas a poder llenar tu alma, porque tu alma fue creada, diseñada para que Dios estuviera dentro tuyo. Y es por eso ese vacío existencial que hay en tu vida, es por eso ese vacío y que tú buscas llenarlo equivocadamente con algo para lo que no fue diseñada tu alma. Tu alma fue diseñada para que Dios estuviera en tu vida. Entonces, cambiar de actitud, darte vuelta hacia Dios y darle la espalda al pecado, darle la espalda a todo lo malo que has estado haciendo hasta aquí. Eso significa arrepentimiento, estar consciente de la realidad del pecado. Dios te ama, Dios no te quiere ver sufrir, Dios no te quiere ver llorando, Dios no te quiere ver que vivas todo lo que estás viviendo y pasando. Pero para eso Dios pide que el hombre se arrepienta de sus pecados. Vuélvanse a mí, dice el Señor, volveos a mí, y el Señor te va a sanar, el Señor te va a perdonar, el Señor te da una oportunidad más de vida. Por eso es necesario, como hijos de Dios, que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo, vuelvo a leer, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hay que convertirse de los malos caminos. Si estás yendo en una dirección equivocada, si has tomado la mujer que no te corresponde, el hombre que no te corresponde, eso significa convertirse. La palabra de Dios dice en Nehemías, que dice que se humillaron delante de la presencia de Dios, y dice que cuando empezaron a ver, el pueblo de Israel no podía casarse con mujeres extranjeras. Y entonces dice que tuvieron que orar y pedir perdón, y oraban pidiendo perdón a Dios. Esto lo dirigía Nehemías, y dice que, y Esdras, y dice que se arrepintieron de sus pecados y devolvieron esas mujeres, porque ellos no podían tener mujeres extranjeras, mujeres que no tuvieran el temor de Dios, mujeres que sirvieran a la idolatría, mujeres que tuvieran dioses ajenos. Se arrepintieron y cambiaron de estilo de vida. Fue algo doloroso porque muchos de ellos ya tenían hijos, hijas, pero dice que se convirtieron con todo su corazón y empezaron desde ese momento a hacer las cosas bien.
¿Qué harías si Dios te pide algo así? ¿Serías capaz de hacerlo? Bueno, Dios dice que debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, cambiar de estilo de vida. Conocí la historia de un joven que se arrepintió de todo lo malo que hizo, robaba en la empresa y un día, viernes, sábado, conoció al Señor y fue a su patrón el día lunes y le pidió hablar con él y él le dijo que sí. ¿Y sabes qué llevó? Llevó todo lo que se había robado de la empresa, todo lo que había robado durante años, herramientas, clavos, tornillos, molas, destornilladores, llaves francesas, llaves de todo tipo. Todo eso este joven llevó y su patrón se quedó con los ojos abiertos porque lo tenía como una persona honrada, una persona que nunca se pensó que podía llegar a ser una cosa así. Pero este hombre fue tal la conversión que tuvo que se arrepintió de su mal camino y fue capaz de llevar todo lo que había robado a su patrón y devolverlo a la empresa. Y lógicamente el patrón no lo podía creer y le dijo que era un hombre honesto. Y siguió teniendo trabajo, no lo echó. Pero eso es lo que Dios hace cuando somos confrontados con la palabra de Dios, cuando somos confrontados con la verdad. Tiene que producir un arrepentimiento. Tienes que volverte de tus malos caminos. Tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo y volverte a Dios con todo tu corazón. Si se humillare mi pueblo, si te humillas delante de la presencia de Dios y te convierte de tus malos caminos, te vuelves a Dios, Dios te va a aceptar, Dios te va a recibir con los brazos abiertos y va a responder tu oración y va a hacer algo grande en tu vida, en tu familia, pero tienes que dejar tus malos caminos, tienes que convertirte a Dios. Convertirse a Dios es volverse del camino y del pecado y de todo lo malo que estabas haciendo y dejar de hacerlo. Solamente lo puedes hacer con la palabra de Dios que te ayuda a cambiar de estilo de vida. Que Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Padre, te pido en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Dile al Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que estaba haciendo, me arrepiento de haber tenido una vida fácil, de haber buscado dinero fácil, de haber robado, de haber hecho estafas, me arrepiento de haber tenido lo que no es mío, sea lo que fuere, mujer, hombre. En el nombre de Jesús, arrepiéntete, pídele y dile al Señor tus pecados, confiésale tus pecados, confiesa tus pecados al Señor, no tengas vergüenza donde estés, confiésale lo que has hecho, que has robado, que has mentido, que has estafado, que te has drogado, que has estado bebiendo, que has estado alcoholizándote, que has estado teniendo la mujer de tu prójimo, que has hecho cosas que a Dios no le agrada. Confiesa tus pecados. Que has hecho cosas terribles delante de Dios, pero Dios te ama, Dios te perdona. Vuélvete a Dios, conviértete de tus malos caminos, deja tus malos caminos, vuélvete a Dios. Eso significa arrepentimiento, convertirse a Dios, dejar lo que estabas haciendo para venir en pos de Dios, para venir en pos del Señor. Deje el hombre impío su camino y busque a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios en Isaías. Deje el hombre impío su pecado, deja tu pecado, deja lo que estabas haciendo y vuélvete a Dios con todo tu corazón y el Señor te perdonará, el Señor tendrá misericordia de ti, pero tienes que humillarte hasta que no te quiebres delante de la presencia de Dios y le pidas perdón y le pidas misericordia al Señor, el Señor no te va a oír.
Búscalo al Señor con todo tu corazón y si lo haces, Dios te va a responder de una manera sorprendente que tú no te lo imaginas. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.